Muy buenas tardes, faltando 4 minutos para la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Somos Impacto Digital 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.ve. Dirección general, Pastor José Vinicio Serpa, gerencia administrativa, Pastora Yerly Manrique, y en la operación técnica, Jason Zambrano. Empezamos un nuevo programa, Luz a las Naciones, como todos los sábados a la 1 de la tarde, con el maestro Jesús Sánchez y su amiga Violeta. Violeta, antes de que continúe, en estos momentos no hay internet, servicio de internet en cabina, ¿no? Tenemos, creo, 2 semanas con problemas de internet y no ha sido posible alimentar el canal de YouTube, ¿verdad? Que es donde se suben los videos, los programas pues grabados, se suben al canal de YouTube de la emisora. Aún no se ha podido alimentar ese canal, pero igual están siendo grabados los programas. En el caso nuestro, yo mismo los estoy montando en la web, ¿verdad? Para conseguir los programas de Luz a las Naciones. Entramos en YouTube y colocamos Luz a las Naciones y allí van a aparecer los programas nuestros para el que lo quiera luego visualizarse. Sí, lo quiera ir nuevamente y escuchar el programa anterior o escuchar el programa de hoy. Exacto. Pero por ahora lo estamos haciendo de esa manera. Okay. Pronto, esperemos que pronto se resuelva el problema de la conexión a internet para que operemos en directo. Normalmente. En directo. Ok. Gracias por esa acotación muy importante. Entonces, en el programa de hoy, pues, vamos a continuar con el programa que se grabó el martes, porque el sábado pasado pues hubo un corte de la electricidad. Entonces vamos a continuar hablando. Jesús estaba hablando de la segunda naturaleza, del cambio de mente. Adelante, Jesús. Sí, continuando con el tema, un tema que aún no ha sido agotado. Y mientras no sea agotado, pues continuamos en el mismo, ¿no? Que los últimos programas hemos venido hablando del cambio de naturaleza. Una de las enseñanzas de Jesús, impartidas por Jesús a sus discípulos y a todas aquellas personas que habían creído en Él, dice la Escritura, que Él les habló acerca de la necesidad de despojarse del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de este mundo y vestirse de un nuevo ser, o dar paso a un nuevo ser, el cual debería estar acorde con la imagen del Creador, con la imagen y semejanza de Dios. Pero para que eso sea posible, Jesús también les enseñó que era necesario la renovación de la mente. Si no había renovación de mente, si no hay renovación de mente, imposible despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Porque para poder hacer eso posible, es necesario la renovación de la mente. Y la renovación de mente no es otra cosa que cambio de paradigma. El cambio del sistema de creencias que hemos arrastrado desde que estamos niños hasta ahora. Exacto. Sí. Yo hoy estaba escuchando nuevamente a Bruce Lipton, el biólogo celular, que en el año 2009 fue premio Nobel, el mejor descubrimiento de ese año, acerca precisamente de la renovación de la mente. Wow. Bruce Lipton habla
ya como científico. Sí, como un científico, es decir, ya coincide con lo nosotros, que Jesús nos dijo, con la Biblia. Lo que Jesús nos enseñó hace 2000 años atrás, que Él habló de la renovación de la mente para hacer morir lo que somos. La vieja naturaleza. Eso y que somos. En una nueva naturaleza. Y nacer nuevamente, que sería Ajá. un nuevo nacimiento. Exacto. Porque ese yo, lo que yo soy, lo aparto para que un nuevo Jesús surja, ¿no? Exacto. Sería un nuevo nacimiento, viéndolo desde ese punto de vista. Claro. Pero ese nuevo una nacimiento, nueva vida, sí. Jesús enseñó también que debía ser del agua y del espíritu. Sí. ¿No? Y hablamos de qué era el agua y qué era el espíritu. Pero Bruce Lipton, ahora la ciencia, 2000 años después, la ciencia está diciendo lo que Jesús dijo en esa oportunidad. Ellos lo están comprobando científicamente. Está comprobado. O sea, se está uniendo, se está casando la Biblia con la ciencia. Sí, porque lo que Jesús enseñó, la verdad absoluta. Es decir, existen verdades relativas. La verdad depende del nivel o el grado de desarrollo de la persona. De la conciencia de la persona. De la persona. Sí. Sí, la persona va a percibir la realidad dependiendo de su nivel de desarrollo. Conciencia de desarrollo, sí. Y como no todos tenemos el mismo nivel, cada quien percibe la realidad a su manera, a su forma, a su nivel, sí. Sí, en su nivel. Sí. Y lo que percibe es su verdad. Entonces, claro, pero eso no quiere decir que mañana ya suba de nivel y eso ya deje de ser una verdad. Claro, esa es la verdad. Es relativa, sí. Para la persona, esa es su verdad. Sí, sí. Y tenemos que respetar esa verdad, porque sí, y ese nivel en que la persona se encuentra es la verdad para él en ese momento de su desarrollo. Sí. Pero eso no quiere decir que esa verdad va a permanecer allí inmutable. Exacto. Pues la no única verdad absoluta que parece inmutable es la verdad absoluta, que es el Creador, es inmutable, no muda, no hay mudanza ni sombra de variación en él. Exacto. En la verdad. Esa es la verdad absoluta. Y nosotros, la meta es llegar a esa verdad absoluta. Dijimos que Jesús alcanzó esa verdad absoluta, ese conocimiento. Exacto. El conocimiento llegó a hacer suya la mente del Creador. Leímos un texto que dice que ¿acaso alguien conoce la mente del Creador para que te pueda instruir? Exacto. De nuestra parte tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Es decir, Jesús conocía la mente del Creador, la verdad absoluta, que no muda, que no cambia. Y él, por lo tanto, él tenía la autoridad para enseñarnos, porque conocía esa verdad absoluta, plena, que hacia allá debemos ir. Sí. Y él le dijo a sus discípulos: si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, las cumplen al pie de la letra, ustedes conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero ve lo que él dice: si ustedes se mantienen fieles a la verdad y la ponen por obra, ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La neurociencia también está demostrando científicamente que lo que dijo Jesús a través de esas palabras, de esa enseñanza, es lo correcto. El proceso cognitivo de aprendizaje no se puede lograr si no es a través de la acción, de la interacción del individuo con el otro, con el entorno. A través de una acción se logra el proceso cognitivo, el aprendizaje. Por lo tanto, si queremos aprender algo, tenemos que vivirlo.
Exacto, para poder para poder hacerlo nuestro. Exactamente, para poder tener lo cognitivo, pues el aprendizaje, hacer lo mío, tiene que ser necesariamente, ese es un proceso natural, es una ley de la naturaleza del Creador que tiene que ser a través de una acción. Y Jesús dijo, si ponen por obra ustedes mis palabras, mis lineamientos, mis enseñanzas, ustedes lo ponen en práctica, esa acción repetida se convierte en ustedes en un hábito, y ese hábito se convierte en una segunda naturaleza. Y una segunda naturaleza es un cambio, claro, es un nuevo ser. Un nuevo ser. Y eso está demostrado hoy día a través de la ciencia. Científicamente. Todo lo que dijo Jesús tiene bases científicas en este momento. Sí. En aquel tiempo no. En aquel tiempo uno creía en la enseñanza con fe. Fe por encima de la razón, porque no había un fundamento lógico, científico, que Jesús pudiese utilizar para decirle a las personas que eso era necesario, porque así operaba el hombre, así es el proceso cognitivo, así fuimos creados. Y Jesús, ellos a través de la fe accesan a ese conocimiento, lo hacen suyo y van a renovar su mente, y por ende cambian, hacen morir ese viejo hombre y hacen lo sustituyen por uno nuevo, el nuevo hombre. Incluso el presidente Chávez, en una de sus alocuciones, yo lo escuché una vez, hablaba del hombre nuevo. Él conocía esto. Sí, tenía un conocimiento. Él hablaba del nuevo hombre. Que era precisamente eso, cambios de paradigmas. De mentalidades. Sí. Okay, vamos a ir a identificar a la emisora, un corte y ya regresamos. A esta hora les acompaña. A la 1:12 continuamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Bueno, eso es muy importante, eso que nos estás diciendo, que recapitulando que hoy en día lo que dijo Jesús hace 2000 años, lo está diciendo hoy en día la ciencia. Bruce Lipton, un científico y que de paso ganó el premio Nobel. Sí, ve, hay un artículo que se llama El Chofar del Mesías, si mal no recuerdo, ¿verdad? Se llama El Chofar del Mesías, y habla de el Ben David y el Ben Yosef, que es el Mesías, el Mesías Ben David y el Mesías Ben Yosef. Y en ese artículo, describen a ambos Mesías como el conocimiento. El Mesías, la redención. Sí, es porque nosotros cuando nos hablan de Mesías, automáticamente vamos a alguien, figura humana, sí, y no necesariamente a un ser de carne y hueso, ser orgánico, una persona de carne y hueso. Y en ese artículo me dice a mí que no se trata de eso, se trata de una fuerza, se trata del conocimiento. Entonces el Ben David y el Ben Yosef, ¿no? Entonces es las ciencias hablan acerca del conocimiento, refiriéndose al Mesías, y que estamos en el tiempo del Mesías. Entonces allí hablan de que el Ben David
es la sabiduría, la verdad absoluta, ¿verdad? La mente de Dios, del Señor. Y por el otro lado está el Ben Yosef, que son las ciencias seculares, por así decirlo también, las ciencias comunes. Ajá, que sí. La ciencia, el conocimiento científico, okay, que es secular, conocimiento científico. Y está el conocimiento pleno, absoluto de Dios, la verdad. Esos son los dos Mesías. Y está la ciencia, ¿verdad? Que es el conocimiento científico. Y el artículo dice que en este tiempo, que es el tiempo del Mesías, ambos conocimientos, es decir, la ciencia va a empezar se va a igualar va a empezar a hablar el mismo lenguaje de la Biblia. Igual. Pero la Biblia de hace como 200 años. Claro, sí. Hasta que va a llegar un momento en que la ciencia y la religión van a hablar de lo mismo, se van a unir, van a ser en uno solo. El hablar de ciencia y hablar de religión va a ser lo mismo. Va a estar comprobado científicamente. Exactamente. Todo. Ambas van a hablar de lo mismo. Van a hablar de lo mismo. Y en este momento nosotros, que estamos en este tiempo del Mesías, pues estamos utilizando la ciencia para aquel que aún no tiene la suficiente fe. Un suficiente nivel de fe. Exacto. Yo le digo, bueno, mira, esto dice la Escritura, ¿verdad? Pero si aún hay dudas en ti, mira lo que dice la ciencia, que la ciencia me está diciendo lo mismo. Me está diciendo enseñanzas que Jesús impartió hace 2000 años. La ciencia en este momento lo está sacando a la luz y está diciendo que eso que dijo Jesús está en lo correcto. Y así se van a ir revelando cosas. La física cuántica está revelando muchísimas cosas, la neurociencia, la biología, nos están revelando todo este conocimiento pleno. Claro. Ve que dice una profecía que en los últimos tiempos no habrá necesidad de que alguien le hable a otro acerca de Dios. ¿Por qué? Porque aún desde el más pequeño hasta el más grande lo van a conocer a plenitud. A plenitud. Entonces no va a haber necesidad de estos programas radiales. Exacto. Ni necesidad de impartir mensajes de ningún tipo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Y no habrá necesidad de hablar de Dios a nadie, porque todos van a tener conocimiento pleno de Él y de sus leyes y de cómo opera el sistema, el universo, la creación entera. Entonces, hoy nosotros, ¿qué estamos aquí haciendo con el programa de hoy? Hablando algo que enseñó Jesús, que es necesario, que en este tiempo es necesario que se materialice. ¿Por qué? Porque llevamos 2000 años y aún no hemos materializado ninguna de las enseñanzas de Jesús. Las hemos estado leyendo y aprendiendo de memoria, y las leemos, ¿verdad? Y damos gracias y decimos amén y aleluya y amén, pero no hemos pasado de allí a la acción. Y todo esto sin acción es muerto. No tiene sentido. No va a redimir a nadie, no va a salvar a nadie. Es necesario ponerlo por obra. Entonces llevamos 2000 años con una enseñanza impartida por nuestro maestro y aún no la hemos materializado. Pero el tiempo, este tiempo, lo está exigiendo, Violeta. Por eso es necesario este tiempo, como vamos a leer un texto posteriormente,
que nos dice que la humanidad entera está gimiendo, clamando, porque nos está exigiendo la humanidad de que este conocimiento sea aplicado. Sí, sí, que lo llevemos a todo el mundo. Que lo llevemos y a claramente, la práctica. sin tapujos, sí. Lo llevemos a la práctica. Sí. Y Jesús nos dijo, en sus enseñanzas están impartidas por Él. Un discípulo mío es aquel que pone por obra mis enseñanzas. Ese es mi discípulo. Un discípulo de Jesús no es el que va para la iglesia. Un discípulo de Jesús no es el que lee la Biblia. Un discípulo de Jesús no es el que ora y ayuna y va y canta alabanzas en la congregación. Un discípulo de Cristo, de Jesús, es aquel que vive conforme a sus enseñanzas, que las pone por obra. Claro, que las trae baja a la tierra, baja al cielo a la tierra. ¿Y quién de nosotros puede decir en este momento que es un discípulo de Cristo? ¿Verdad? Ninguno. Seríamos mentirosos. Sí, sí. Como en aquella ocasión que se le acercó un discípulo a Jesús y le dijo, maestro bueno, maestro buena. Y Jesús le metió una cachetada. Yo creo que le metió una cachetada. En lo que le dijo le metió la cachetada. Sí, le dijo, ¿quién te dijo a ti que yo soy bueno? Bueno, Dios. El único bueno es el Padre. Yo estoy tratando de hacerlo. Estoy transitando ese camino que me va a llegar a ser como Él, a ser un ser bueno, semejante a... ¿Sabe que la palabra Adán significa es eso? Semejante a. La traducción de Adán al español, Adam es una palabra hebrea, Adam. Y la traducción de Adam al español es semejante a. Y la escritura habla del viejo, del Adán, del Edén, del Adán Harishon. Adán Harishon se llamó ese. Y el Yeshua, que es Adán. Adán y Adán. Y ambos son semejantes a. Semejantes a. ¿Y cuál es mi meta? Llegar a ese nivel de Adán, de Domé, de semejante a él. Recobrar esa semejanza, claro. Imagen y semejanza al Creador. Claro, y eso nos llevará toda una vida. Eso. No es fácil. Sí, no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra nuestra naturaleza que se alojó en nuestra mente y la vició y nos esclavizó, porque la esclavitud es en la mente. Allí está la esclavitud, al igual que está la pobreza. En la mente se aloja. Somos pobres. Sí. Y hay que tener, bueno, la verdad nos hará libre. Exacto, entonces está allí. Alcanzar la verdad. Nuestra mente, nuestros paradigmas que hemos arrastrado de toda esta vida. Exacto, todo eso que nosotros, con lo cual formateamos nuestra mente, todos esos programas que nos gobiernan, fueron colocados allí por cuando yo los tomé del entorno, claro. Los descargué. Claro. Esa descarga va desde los 7 meses hasta los 7 años. Yo descargo todo el programa en mi mente, pero ese programa que está allí, que yo descargo, ese lo diseñó mi naturaleza carnal, egoísta, mi concupiscencia. Y construyó todo ese programa y me lo metió en la mente y me esclavizó. Soy esclavo. Vamos, Jesús, vamos a ir a identificar la emisora y ya regresamos. A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez.
A la 1:30, hora de Venezuela, continuamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Bueno, Jesús, continúanos deleitando con este programa. Y nos ha rendido, maravilloso, ¿no, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No sé, hoy el tiempo está a nuestro favor. Y lo que tú estás diciendo, nos ha Jesús, rendido. yo te quería hacer, fíjate que tú nos estás diciendo que esa renovación de la mente y todo eso, como estábamos hablando ahorita en este break, que hablamos incluso de la salud, ¿no? Eso que cuando uno corrige su mente, la salud del hombre también se corrige. Increíble, ¿no? Sí, sí. O sea, hay un texto en primera o segunda de Juan, donde el texto nos dice, hermanos míos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prosperas espiritualmente, así como prospera tu alma. Jesús, perdona que te interrumpa un segundo, vamos a enviar un saludo a nuestro compañero José Luis Manrique, que se encuentra escuchándonos desde el terminal y nos manda, te manda muchos saludos. Cuidadito, y se nos está yendo del país, ¿no? Que solamente esté por allá recibiendo a alguien. Seguro que no. Bueno, entonces allí el texto nos dice, así como, que es una medida, así como es medida. Cuando se utiliza el así como, es para hacer referencia a una medida. Así como, es decir, es proporcional. Es como de utilizar la palabra proporcional, en la misma proporción. Es decir, si tú, en la medida en que vayas renovando tu mente, en esa misma medida, todas las cosas te van a marchar bien y tu salud va a ser recuperada. Sí. ¿Y por qué la salud? Es salud, porque uno entiende más lo de prosperidad. ¿Acaso ¿verdad? es por tus llagas fuimos sanados? Como hay mucha gente que dice, por tus llagas fuimos sanados. No. Es una mala interpretación de ese texto. Claro. La salud es proporcional al desarrollo, el crecimiento espiritual, y que el crecimiento espiritual es la renovación de mente. Y la renovación de mente lleva a un cambio de naturaleza. Entonces, ¿qué tiene que ver este cambio de naturaleza, es decir, la renovación de nuestra mente, con la salud? Todo. El cuerpo humano, biológico, en el cual nosotros moramos, creado por Dios, no se enferma, Violeta, no se enferma. Dios no hizo un cuerpo para que se enfermara, ni para que se enfermase, para que muriese, sí, porque ese cuerpo está atado a una ley creada también por Dios, que es la ley del desarrollo gradual. En este mundo físico, material, sí. Aquí sí hay muerte. Sí hay muerte, en el único nivel donde existe la muerte es en este nivel físico. Exacto. En el nivel superior no somos eternos. Exacto. Nosotros somos seres eternos, porque no somos seres orgánicos, somos energía, soplo de vida. Exacto. Y Dios sopló en nosotros aliento de vida. Entonces somos una experiencia espiritual viviendo una experiencia material, no al revés. Somos seres espirituales, somos seres espirituales, viviendo una que vida somos eternos. material. Eso es eterno. Eso también está comprobado por la ciencia. Albert Einstein, que quedó ya en el pasado, porque Albert Einstein fue un conocimiento que llegó hasta el siglo XX. En el siglo XXI Albert Einstein dejó de tener vigencia. Fue una verdad relativa hasta el siglo XX. En el siglo XXI dejó de tener vigencia. Sí. Ya la ciencia ha avanzado, ha avanzado, y Albert Einstein quedó atrás. Pero Albert Einstein lo dijo
Él lo comprobó también. Él también comprobó de que la energía no muere. La energía se transforma. Se transforma. Sí, La energía no desaparece nunca, se transforma. Entonces nosotros bajamos, descendemos, nos vestimos en este cuerpo, luego el cuerpo, que sí es orgánico, material, está atado a la ley del desarrollo gradual, que nace, crece, se desarrolla y muere. La muerte sí está dentro del cuerpo, pero no la enfermedad. ¿Qué es la muerte? La muerte es que el cuerpo nuestro tiene un periodo de vida, una vida útil. Vida útil, se le dice en el argot industrial, ¿verdad? La vida de las cosas se le dice la vida útil. El cuerpo nuestro tiene vida útil. Se estima que está en promedio 80 años. 70. 80 años, 70, 80, pero con el deterioro de mi mente viciada. Claro. Entonces, porque lo enferma. El cuerpo no se enferma. Lo que lo hace enfermar, romper el equilibrio, es nuestra mente. Y con mi mente viciada, mi mente produce pensamientos que le ordenan a mis glándulas segregar sustancias químicas en mi torrente sanguíneo tóxicas que me dañan el hígado, me dañan los riñones, me dañan la vista, me alteran el sistema nervioso, me dan hipertensión, me dan cáncer. Sí, sí. Y mi cuerpo muere antes de tiempo. Exacto. ¿Por qué? Porque mi mente viciada, conforme a los deseos engañosos de este mundo, que me esclaviza a mí, que me tiene esclavizado, me mata, me destruye. Claro, entonces, oye, es lo mejor que podemos hacer. Jesús, es la renovación de la mente. Y en la medida en que yo voy renovando mi mente, mis pensamientos son más elevados, mejores pensamientos. Claro, son puros, sus pensamientos, dice la Escritura. Exacto. Que mis pensamientos no son sus pensamientos. Por lo tanto, mis caminos no son sus caminos. Pero a medida que yo voy renovando mi mente con la sabiduría, con el conocimiento de Dios, en esa misma medida mis pensamientos se van alineando con sus pensamientos y mis caminos se van alineando con sus caminos. Y ya no se hace mi voluntad, sino su voluntad, porque estoy alineado con Él. Y cuando eso ocurra, nosotros vamos a ser sanos, vamos a morir en sana vejez, como dice la Escritura. Claro. Pero para morir en sana vejez, tú tienes que renovar tu mente, el espíritu de vuestro entendimiento. Es necesario, Violeta, porque la mayoría de nuestras enfermedades son mentales, vienen de nuestra mente. Jesús, hay una pregunta, yo no sé si será para este momento oportuna, pero tú estás diciendo la energía nunca muere, o sea, esa parte de nosotros que se eleva y se busca al Creador. Pero hay personas que no la alcanzan, el que nunca se ocupe de la espiritualidad. La Escritura nos enseña que ese soplo de vida que pertenece al Padre vuelve a Él, vuelve. Ahora, ese soplo de vida está allí, en nosotros. Pero en la mayoría de personas está en estado de latencia. Dormido, todavía no se despierta. Es dormido, sí. La latencia es eso, es un estado donde todavía no ha despertado. No ha despertado, no hay conciencia. Tiene que ver con la conciencia. El despertar tiene que ver con conciencia. Sí, cuando tú estás dormido es porque no estás consciente. Dice, estás inconsciente. Y entonces cuando tú estás en un estado de inconsciencia, no recuerdas nada, no sabes qué pasó, nada. Entonces estás allí como muerto.
Por eso la Escritura dice que están muertos. Muertos es porque no hay conciencia, porque están dormidos, porque están en un estado de latencia. Una semilla violeta puede durar miles de años en estado de latencia si se conserva bien, ¿no? Ajá. Y después de miles de años tú la colocas en el entorno correcto, en la tierra, y le echas agüita y ella germina. Claro, y da fruto. Ella germina y da Wow, fruto sí. porque está allí en estado de latencia. Así nosotros, ese soplo de vida puede durar 2018 años y aún no ha despertado. Claro. No ha nacido de nuevo, como, Ajá, ¿verdad? Como ajá. lo llama la Escritura. Está en estado de latencia, está dormido, no hay conciencia en él. Por lo tanto, se dice que está muerto. La persona está muerta. No hay conciencia. Y el nuevo nacimiento no es otra cosa que recobrar la conciencia. Ve que en Génesis, en el libro de Génesis, cuando Adán come del árbol del conocimiento, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que se le abrieron los ojos y fue consciente. Sí. Y se dio cuenta de que estaba desnudo. Porque él no sabía. Ni siquiera. Sí, él no tenía conciencia ni de que estaba ninguna. desnudo. Sí. Ninguna. Y se dio cuenta que estaba desnuda. Así va a ocurrir con nosotros, con cada uno de nosotros cuando se produzca ese despertar. Te va a dar cuenta que estás desnudo. Wow, qué paso tan increíble. Te vas a dar cuenta que estás desnudo. Sí. Y se me abrieron los ojos. Es eso, abre los ojos, despierta. Al despertar, uno abre los ojos. Lo primero que hace alguien que despierta es abrir los ojos. Y cuando abre los ojos, percibes la realidad. En este momento, nosotros no percibimos la realidad. Claro. Porque tenemos los ojos cerrados. Estamos dormidos. Pero cuando despertemos, que nuestros ojos se abran, vamos a ver la realidad tal cual es. Y nos vamos a dar cuenta que todo está en mí, en mi interior, que todo lo que está destruyendo la creación y a mí mismo, que soy parte de la creación, es que está dentro de mí. Y no como nosotros lo vemos los defectos en los demás y queremos victimizar, queremos hacernos víctimas y queremos echarle la culpa a los demás y resulta que todo está dentro de nosotros. Cuando increíble. Exacto. Sí. Tú ves afuera un reflejo de tu ser interior. A veces vemos afuera la mentira. Uy, mira, es que esa gente es muy mentirosa. Sí. Lo que te está, el universo, el creador, te está mandando, te está haciendo ver eso porque está dentro de ti. Empieza a trabajar en eso. Si tú no quieres ver fuera la mentira, trabájala dentro de ti. Qué increíble. Cuando uno vea eso, esa cualidad que se expresa de manera negativa, ¿para qué viene? Para yo darle golpes al mentiroso y maltratarlo y decirle, mentiroso. Eres un mentiroso. No, viene es para que yo me pueda dar cuenta que eso está dentro de mí y que yo lo debo corregir. Exacto. Entonces tengo que actuar en consecuencia y ya decir, a partir de hoy voy a hacer todo lo posible por decir la verdad, por no ocultar nada, ser transparente y decir la verdad. Maravilloso, Jesús. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. El maestro Jesús Sánchez. Faltando 10 minutos para las 2 de la tarde, continuamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Bueno, Jesús, acabas de decirnos algo, una enseñanza pero grandísima, que no se me olvidará en mi vida hasta el momento que me muera.
que el que descalifica a otra persona, desde mi propio defecto la estoy descalificando. Que cuando yo vea un defecto en otro, primero me revise a mí misma. Sí, antes de ir a... hay un dicho de maestros. Jesús fue un maestro. Nicodemo fue un maestro. Y así muchos maestros. Hay un dicho dentro de ellos, dentro de los maestros, que maestros de Torá, de la palabra de Dios, de la escritura que fue inspirada por Dios. Estos maestros, un dicho que dice que el que descalifica desde su propio defecto lo hace. ¿Por qué? Porque es que el que descalifica a alguien, ¿verdad? Si yo veo en ese alguien, yo digo, es un mediocre, y lo descalifico, ¿verdad? No, porque ¿qué va a saber ese mediocre? Desde mi misma mediocridad lo estoy haciendo, porque si lo que se me revela fuera de mí es mi ser interior, eso que veo fuera soy yo mismo reflejado. Entonces, por eso es que no se debe ni descalificar ni juzgar tampoco, porque cuando tú juzgas a alguien, te estás juzgando a ti mismo. ¿Sabes que a David, como esto lo manejaban los profetas, que en ese tiempo se llamaban profetas, pero también conocedores de la sabiduría? Un profeta era conocedor de la sabiduría. El profeta le dice en una oportunidad a David, le sale con una historia, le dice, no, que un pastor que tiene una oveja y hay otro pastor que tiene 100, y entonces este que tiene 100 le gustó la oveja del pastor que tiene 1, y entonces le quitó su oveja, y entonces David lo interrumpe y le dice, el tal merece la muerte. Y el profeta le dice, bueno, tú mismo te juzgaste, porque estamos hablando de ti. Wow, qué enseñanza tan grande. Estamos hablando de en español, ¿cómo es? Bercheba. Ajá, de Betsheba, la que se estaba bañando. Pero en español. Bexabé, ¿no era? Sí, ¿no? Bexabé, sí, creo que era la esposa de uno de sus comandantes del ejército. Sí, ay, yo creo, sí. Y entonces David la vio, él se asomó a su ventana y ella se estaba bañando y él la observó y era de gran belleza. Y David la hizo venir al palacio y la sedujo, pues. Entonces estaban hablando de David y David dice, el tal merece la muerte, no sabiendo que estaban hablando, no sabiendo que se estaba juzgando a él. Entonces por eso uno no debe juzgar a nadie ni descalificar a nadie. Eso está muy de moda ahorita. Sí. Cuando alguien, por lo menos nosotros dos que llevamos el programa, ¿verdad? ¿Cuál es el ataque que se hace, si se llega a hacer en contra nuestra? Es la descalificación. No, pero ve que descalifican, utilizan algo para descalificarnos. Porque esa es una arma que está siendo utilizada ahorita por todos, la descalificación. Sí. Descalificamos al otro para no aceptar que él tiene la verdad, que él tiene la razón, y lo descalificamos, porque al descalificarlo a él, descalificamos su punto de vista también. Y no tiene la razón, porque alguien descalificado no puede tener la razón. Entonces lo descalificamos para no aceptar su razón. Su razón, claro. Su razón. Pero volviendo al tema, entonces la renovación de nuestra mente es la que nos va a permitir a nosotros despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y esa renovación de la mente nos va a permitir a nosotros conocer la verdad, y esta verdad nos va a hacer libres. Esta renovación de la mente también nos va a permitir a nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
¿Ah? Esta renovación de mente nos va a traer sanidad, nos va a traer plenitud, prosperidad. Nos va a llevar a un estado de plenitud absoluta. Que eso es precisamente el plan, llevarnos a la perfección, a un varón perfecto que obre de manera correcta. Y para eso fue inspirada la Escritura. La Escritura fue inspirada por Dios para instruirnos a nosotros, para que obremos de manera correcta, para que nos relacionemos con los demás, con el entorno y con el Creador de manera correcta. Ese es el propósito por el cual la Escritura fue inspirada por Dios. Y esa Escritura es la que vamos a usar para renovar nuestra mente. No solo vaciar la información dentro de nuestra mente, que es imposible. Sí. Eso es grabarla. Sí, sí. Para que en verdad esa información se produzca lo cognitivo que hablamos, ¿verdad? De que la haga parte de mí. El aprendizaje es a través de llevarla, ponerla por obra. Por eso es necesario poner por obra las enseñanzas, vivir conforme a las enseñanzas impartidas con Jesús. De esa manera vamos a ser sus discípulos. De esa manera nosotros poco a poco vamos a alcanzar la perfección. Vamos a llegar a ser uno con el Creador. Vamos a recobrar nuestra imagen y semejanza. Vamos a llegar al nivel de Adán, de Domé, semejante a. De lo contrario, imposible. Wow, qué hermoso. ¿Cuántos han iniciado el camino? No sabemos. ¿Verdad? No sabemos cuántos. No sabemos cuánto. ¿Y cuántos ¿Cuántos? llegarán? ¿Cuánto lo alcanzarán? ¿Por qué hablamos de cuántos? Porque en la ciencia nos dice lo siguiente, y voy a hablar primero de ciencia y cerramos con el texto bíblico para concluir, pero es lo mismo que está hablando la ciencia, que está diciendo el texto que vamos a utilizar, que lo escribió el apóstol Pablo y en una carta que le envió a los romanos. Entonces ve lo que dice la ciencia. La ciencia dice que para poder cambiar la cualidad en algo, es decir, si ese algo es amargo, para poder llevarlo a ser dulce, es necesario una masa crítica de dulce para cambiar este ser que es amargo, ¿verdad? Y entonces esa cantidad se llama masa crítica. Por ejemplo, yo tengo un vaso de café, 10 cc de café amargos. Yo quiero que ese café amargo sea dulce, cambiarlo de cualidad. El café amargo vamos a asociarlo con la naturaleza nuestra. Es nuestra naturaleza egoísta, humana, nuestra concupiscencia es amarga, es el café amargo, es oscuro, es oscuridad, es tiniebla. Pero lo queremos que eso se transforme en algo dulce, es decir, el nuevo ser, ¿verdad? El ser espiritual, que es un ser de amor dulce. Necesitamos algo de dulce, de ser espiritual, para agregárselo a esa amargura, para que se transforme en algo dulce. Se necesita una cierta cantidad y eso se llama masa crítica. Es decir, para endulzar un café de 10 cc necesitas 2 cc de azúcar. Y tan solo con 2 cc tú le cambias el sabor al café. Tú puedes agregar medio cc y sigues probando, es amargo. Agregas el otro medio cc para 1 cc y sigue siendo amargo. Agregas el otro medio cc y aún sigue siendo amargo. Luego agregas la última gotica que te le falta para los 2 cc, automáticamente ¡bú! Esa masa crítica. Por arte de magia, ¿verdad? No, fue por
por este por estar principio, agregando, exacto, cambio de azúcar, el azúcar a dulce, y tú lo pruebas y te lo tomas. De amargo a dulce. Así es la naturaleza. Necesita de eso espiritual, necesita de esa cualidad de otorgamiento que poco a poco vaya agregándosele a la mente, agregando, hasta que llega un momento en que tú cambias la mente automáticamente. Wow. Llegas al Eres cambio de mente. Tienes la mente de Cristo. Un nuevo hombre. Un nuevo hombre, un nuevo ser totalmente. Eso también aplica para la humanidad. Leamos para concluir. Ok, Romanos 8:18. La gloria futura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fin de la cita. Ok. Esto lo vamos a llevar a Venezuela. Venezuela dice, de hecho considero que nada se compara a los sufrimientos actuales, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es decir, no se puede comparar los sufrimientos que estamos viviendo en este momento con la gloria que está por venir, futura, ¿verdad? Futura, la gloria que está por venir. Estos sufrimientos, viene una gloria. ¿De qué va a depender esa gloria? Sigue diciendo el texto, con la gloria que ha de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Es decir, Venezuela aguarda con ansiedad que nosotros, los hijos de Dios, nos demos a conocer, nos revelemos, revelarse, no de rebelión, sino no de rebelión, darse a conocer. Sino de darse a conocer. Exacto. Que nosotros, los hijos de Dios, nos demos a conocer. Venezuela toda aguarda con ansiedad ese momento en que nosotros nos demos a conocer, los hijos de Dios. Dice, porque fue sometida a frustración, es decir, Venezuela fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, no fue porque nosotros lo deseamos así, llegar a estos sufrimientos actuales, sino por la del que así lo dispuso. Es decir, Dios dispuso que fuese así. Exacto. Que pasáramos por este sufrimiento. Pero al comienzo del texto nos dice que nada de estos sufrimientos se van a comparar con la gloria que ha de venir, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, ¿qué continúa diciendo? Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada. Queda la firme esperanza de que el pueblo venezolano va a ser liberado de la corrupción que lo esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Verdad? El pueblo venezolano va a ser liberado. Pero ¿cuándo va a ser liberado? Según lo que dice este texto, cuando los hijos de Dios nos demos a conocer. Y yo te hice una pregunta que tiene que ver con esto, que era, ¿cuántos de nosotros ya hemos despertado? Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos en proceso de renovación de nuestra mente? ¿Por qué? Porque nosotros debemos alcanzar esa masa crítica para que pueda haber para cambio. Que en Venezuela se genere un cambio. Exacto. ¿Verdad? Porque yo hablo con las personas y dice, pero nosotros, uno solo no hace verano, una sola golondrina no hace verano, una sola no.
pero sí cuando alcancemos la masa crítica, ¿cuántos debemos renovar nuestra mente para que en Venezuela se produzca el cambio? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuántos de nosotros, los miembros, hijos de Dios, se tienen que dar a conocer? ¿Qué cantidad? Cuando la cantidad de hijos de Dios que se dan a conocer son equivalentes a esa masa crítica, Venezuela va a entrar en un periodo glorioso, de lo contrario no. Entonces, ¿de quién depende? De la gloria futura, depende de nosotros, de la iglesia, de nosotros, de los hijos de Dios. Nosotros debemos, ya si queremos que Venezuela entre en un periodo glorioso, tenemos que despojarnos del viejo ser, tenemos que renovar nuestra mente, y en la medida en que lo hagamos, Venezuela va a ser transformada. Bueno, Jesús, muchas gracias por el programa de hoy, maravilloso. Los invitamos para el próximo sábado a la 1 de la tarde a otro programa de Luz a las Naciones. Somos Impacto Digital 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos en la web por www.impactodigitalfm.com.be. Dirección general, Pastor José Benicio Serpa. Gerencia administrativa, Pastora Yerly Manrique. En la operación técnica, Jason Zambrano. Hasta la próxima. Quienes sintonizaron tarde, nosotros el programa, las grabaciones del programa las estamos subiendo a YouTube. Allí lo pueden buscar, colocar en el buscador Luz a las Naciones, y allí van a aparecer los programas.